Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Pero ahorita con la ayuda de Dios va a salir todo bien. Así que si en ratitos ya no estoy hablando igual, oren por mí. ¿Verdad? Me enfermé porque yo creo que no oraron en la semana por mí. Esto es culpa de ustedes. Pero hoy vamos a estar leyendo el Salmos 119. Salmo 119, versículo 105. Amén. Ahora que vayamos a acampar, el que se lo sepa de memoria, todo el Salmo 119, le vamos a dar un regalito. Amén. Bueno, el Señor tiene 176 versículos, yo apenas llevo 170 memorizados, pero yo creo que de aquí a allá 6 me los alcanzo a aventar. Hoy comenzamos un nuevo estudio. 5 temas muy simples, muy básicos, pero que les van a servir de mucha ayuda. Tanto para ustedes, no importa cuánto tiempo tengan conociendo al Señor, va a ayudar para que podamos evangelizar, no para pelear, sino para evangelizar. Era un estudio que no es nuevo, ha existido ya por muchos años. Miré la importancia de que lo meditáramos nosotros también, lo tomáramos, apaga ese aire por favor, lo miráramos, ¿verdad? Y lo pusiéramos para que, a la luz del Señor, ¿verdad? Para que nos alumbrara a nosotros también. Antes del año 1534, solamente los líderes, solamente los eruditos, los expertos, ¿verdad? Los llamas en la alta de la religión tradicional, eran los únicos que podían leer las escrituras. De ahí para allá, nadie de ahí, antes del año 1534. En ese mismo año, Martín Lutero, conocido también como el protestante, conocido también como el hereje de la Iglesia Católica, ese año él, en 3 meses, tradujo la primer Biblia al alemán. 3 meses, no leerla, traducirla, de Génesis a Apocalipsis. Fue tanta la popularidad, fue, ¿verdad? La aceptación que tuvo en las personas. En ese momento ya existían las imprentas, las máquinas esas antiguas que, ¿verdad? Para hacer las copias, pero pues, ¿verdad? No es como las de ahorita. Producieron 100,000 copias de la Biblia y fueron distribuidas por toda esa región. Era obvio que no todos hablaban alemán, porque aún tenían otras lenguas, eso fue necesario el traducir las Biblias también a otros idiomas. Ese fue un año muy hermoso, el año en que la Biblia por primera vez llegó a unas personas que no pertenecían al clérigo, ¿verdad?
a las personas de edad que solo tenían poder en la iglesia. Eso era algo que Martín había deseado cuando él pedía que se le permitiera a las personas leer la Biblia. O sea, la palabra de Dios se debe de leer en cada hogar. Así como una madre le habla a su hijo palabras de amor, esa es la Biblia. Esas son las palabras que deben oír todas las personas. 9 años más adelante, en 1943, Francisco de Encinas hizo la primera traducción del Nuevo Testamento del griego al castellano. Después de ahí, unos 20 años, en 1569, Casidoro de Reina tradujo la Biblia completa al español, conocida también como la Biblia del oso, porque tiene un oso estampado enfrente de la Biblia. Después de ahí, en 1602, Cipriano de Valera hizo una revisión de la Biblia del oso que había hecho Casidoro de Reina, y Cipriano nomás le dio una revisión, la volvió a crear otra vez, ¿verdad? Y es la Biblia que ahorita todos ustedes tienen, conocida como la Reina Valera, lleva los dos nombres de Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, la Reina Valera, es la que ustedes tienen. Ahorita es fácil ir a la tienda, tú consigues una Biblia, pero en los años 1500 no era así, era prohibido. El tú tenerla, bueno, en sí ni siquiera la podías conseguir, porque no había manera. Pero que si te encontraran a ti una, era porque te la habías robado. Y solamente Dios sabe lo que se iba a hacer esa persona. Ahora, con las primeras Biblias que se empezaron a repartir, la aceptación de la gente fue tan buena que las fueron recibiendo, se le dio permiso, hubo una guerra fuerte para que se le pudiera permitir que existiera una separación, porque hasta ese momento solamente la Iglesia Católica era la fuerte, pero se firmó, se acordó. Hubo una separación, los príncipes, las personas ricas de influencia en aquel momento, ayudaron a Martín Lutero, estuvieron con él, entonces eso le ayudó muchísimo, obvio que todo venía de Dios. Hubo esa separación y fue allí, ¿verdad?, con los reformadores que decidieron crear unas normas, unas doctrinas para que cómo se iba a llevar a cabo ahora la nueva iglesia, aunque no era nueva. Esas doctrinas fueron conocidas como el movimiento protestante al principio. Tenemos que tener claro que se necesita de doctrinas. Si no hay doctrinas, cada quien cree y va a pensar lo que cada quien cree. No hay un orden, no va a haber un orden. Aunque podemos decir, es la Biblia la que yo estoy usando. Ese movimiento protestante fue basado en 5 doctrinas, las que vamos a estar estudiando. Esas 5 son las 5 solas: solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Jesús y solo la gloria a Dios. Esas fueron las 5 doctrinas básicas por las cuales se guiaban en aquel momento. Esas eran las 5 solas por las cuales el antiguo continente, Europa, ellos se guiaban. Hoy en día Europa es un continente muerto. Hay muchos ateos. Muchos por eso quieren ir a Europa a viajar, porque en Europa hay mucho libertinaje. Hay mucha cultura muy bonita, pero también hay mucho libertinaje. Por eso es de que es uno de los lugares favoritos para la juventud. Esas 5 solas, la que hoy vamos a tomar es solo Escritura, la cual enseña solo, y dice así, enseña que solo la Biblia, la palabra inspirada por Dios, es la autoridad final para todos los asuntos de la fe y de la práctica. Está clara,
inerrante, infalible y también la norma por la cual toda doctrina eclesiástica o enseñanza cristiana ha de ser medida. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente salía una nueva idea, un nuevo pensamiento dentro de la iglesia, debía de ser pasada por las Escrituras. Si las Escrituras no respaldaban ese pensamiento, era rechazado en ese momento. Si esa nueva enseñanza contradecía alguna parte de la Biblia, tenía que ser retirada. Qué bonito. Amén. Por eso estos primeros reformadores, ¿verdad?, que empezaron de Martín Lutero, meditaron en lo que iban a hacer. Aún ahí no fue todo sencillo, porque después de esos años fue cuando comenzaron las inquisiciones, la Santa Inquisición. No hubo una, hubo varias, tanto en aquel continente como en este continente. Todo aquel que no creía y se sometía al catolicismo debía de morir. Lo tomaban como herejes, personas rebeldes, eran expulsados, eran torturados, encarcelados, ¿verdad? Y pues la mayoría murieron. La iglesia de aquellos días, como les dije al principio, la que reinaba o la que gobernaba era la iglesia tradicional. Si hay aquí alguno, no se me vayan a molestar, no estoy hablando pestes, sino tan solo estoy hablando un estudio que está. Pueden meterse a buscar esta información, esa está, no me la estoy inventando. Ellos creen que la iglesia tuvo sus comienzos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando era de cuando Él resucita, ¿verdad? En el año 30 de nuestra era, ¿verdad? Cuando Él comienza todo el movimiento que hace, Él tiene su ministerio, muere en la cruz, a los 3 días resucita y nace, ¿verdad?, la iglesia. ¿Por qué? Porque dice Mateo 16, que porque tú eres Pedro y sobre ti, ¿verdad?, sobre ti edificaré mi iglesia. No podemos tomar un versículo para crear, ¿verdad?, una doctrina solamente. Se necesita de toda la Biblia. Toda la Biblia debe de formar la doctrina que decimos nosotros. Por un versículo no voy a creer yo una doctrina. Necesito más versículos que amparen lo que alguien me está diciendo a mí. Aleluya. Durante esos primeros 280 años, la iglesia católica hubo una prohibición, solamente ellos. El cristianismo fue aplastado, no podía, desde la persecución de la iglesia primitiva, no hubo una libertad. A los cristianos los metían con los leones, que en el Imperio Romano los metían, que los leones los devoraran. Lo que hoy miramos no es nada lo que antes había, así que las cosas de hoy se deben de poner peores para que se cumpla la palabra del Señor. Si a ti tu familia te hace un desprecio porque eres cristiano, no es nada, ¿verdad? Ahorita los cristianos que fueron torturados desde allá del cielo van a decir, ustedes la tienen suave. Estás llorando porque te dijeron en tu familia que te callaras, ¿verdad? Porque alguien te gritó, a mí me aventaron un león. Amén. Pero cerca del año 300, ¿verdad?, un varón, ¿verdad?, que salió allí, que tuvo una conversión, y la pongo entre comillas porque él dice que se convirtió, pero pues yo puedo decir que estoy convertido, pero si mis hechos son otros, yo puedo decir lo que quiera. Amén. Constantino, ¿verdad?, el emperador romano, tuvo una conversión, tuvo una visión. Él vio, iba a una batalla, miró en el cielo una cruz y dijo, bajo esa cruz, ¿verdad?, unas letras, ¿verdad?, bajo esta cruz vencerás. Lo tomó y por eso de ahí para adelante ese era el vestuario, era de ellos, vestían todos de blanco con una cruz roja en su escudo, en su manta que traían aquí ellos. Y él aceptó el cristianismo, hizo una conversión supuestamente él, y hizo un edicto, el edicto de Milán en el año 313, donde él legalizó el cristianismo, ya era permitido,
ya no tenías que andarte escondiendo, ya podías salir de ahí. Él utilizó el cristianismo y lo utilizó con las religiones paganas de ese momento, lo mezcló y hizo la religión tradicional. Se adoraban muchos dioses, desde ese momento ya no se adoraban muchos dioses, se adoraba a Dios, pero existían muchos santos. Tenían su diosa de ellos, la cual se le llamaba la Reina del Cielo, la Madre de Dios. Y curiosamente se toma a la Virgen María y se le da esos nombres también. Eso no cambió nada, nomás el punto de él de que él quiso hacer esto, el imperio romano en esos momentos se estaba deshaciendo. Entonces él quiso utilizar la religión como un método de volver a unir a su imperio. Aleluya. Esta iglesia fue, de ahí para adelante tuvo un gran éxito, no en el éxito espiritual de conversión, sino en el éxito de que pudieron ellos gobernar. Ellos eran la suprema autoridad. No se guiaban bajo la palabra, sino se guiaban bajo tan solo tradiciones. Tan solo eran tradiciones las que ellos tenían. Tenían sus fiestas, tenían sus rituales que hacían, y bajo eso vivía la gente, bajo una sombra de que ellos adoraban a Dios. Y hoy en día siguen viviendo muchos así. No solamente el catolicismo, ahorita vamos a mirar. Ellos se guiaban bajo una suprema autoridad llamado el Papa, porque así lo tenían ellos, de que así el Señor había puesto Pedro, que era para ellos, o es para ellos, el primer Papa de la Iglesia Católica, lo cual miramos en la Biblia y no menciona nada de eso. Si la Biblia no lo dice, si las Escrituras no dan testimonio de eso, ¿qué creen? No lo debemos de creer. Aleluya. Jesús fue el único que fue llevado en cuerpo y alma al cielo. Es el único. De ahí para allá nos dicen que también la Virgen fue llevada la Asunción de María. La Biblia no dice eso. Por eso soy malo porque no lo creo. No, yo tan solo estoy creyendo lo que la palabra dice. Aleluya. Hay un famoso cuadro, se me olvidó su nombre, lo voy a buscar para traérselos para que vean que no estoy echando mentiras, donde está una pintura muy famosa, donde está la representación de una mujer, y está ahí el nombre que es la Virgen María, y alrededor de ella los 12 apóstoles, es en su lecho de muerte ella. Esa es muy vieja esa pintura, pero esa pintura ya no salió. ¿Por qué la quitaron? Porque ella salió de repente un papa que dijo que María no murió, sino que fue llevada en cuerpo y alma también al reino de los cielos. Si esa pintura está ahí, contradice lo que ellos tienen. Entonces, esa es la iglesia que por cientos de años, hasta el año 1500, el año 1500 tuvo un punto intermedio ahí. Martín Lutero fue el hombre escogido, fue un hombre común y corriente, hijo de un minero. Su papá era minero, le fue bien, no era al principio una familia rica, pero gracias a que sea la suerte o lo trabajador que era su papá, le empezó a ir muy bien, muy bien, muy bien. Él quiso que su hijo fuera abogado, que estudiara leyes. Martín Lutero era un hombre inteligente, sabio. A lo mejor la introducción de esta vez es muy larga, pero se los estoy diciendo para que vean de dónde salió todo esto. Así que téngame poquita paciencia. Un día, una tormenta eléctrica muy fuerte que hubo, Martín pensó que iba a morir, de él ya siendo grande. Y en ese momento, él se arrodilla y le pide a Santa Ana, ¿verdad?, que si lo salva, si lo cuida, él le iba a entregar su vida a Dios, se iba a convertir en un monje. Y curiosamente, pues no se muere, se convierte en un monje, ¿verdad? Y en el año 1505 él se ingresa al convento de agustinos. Ese era, hermanos, unos varones serios. Vivían
comiendo una miseria, porque para ellos tenían que desprenderse de todo lo que al cuerpo, lo que al hombre le gustaba, para vivir más en santidad. Fue un hombre que les dio dolores de cabeza a todos sus líderes, porque era un hombre que quería estar perfecto delante de Dios. Pero él conocía su vida, él conocía lo que pasaba por su mente. Y de cada a 2 a 3 horas, él siempre estaba en el confesionario, contando sus pecados. ¿Te imaginas? Y se salía de ahí y se acordaba de otro y se volvía a regresar y le volvía a decir el otro pecado que se le había olvidado decirle. Así se la pasaba este hombre. Él quería estar con Dios bien, pero sabía que su carne era pecadora. Él conocía el pecado. Y aún el pensar en el pecado, él se sentía sucio y iba rápido otra vez mente y decía, estoy pensando en este pecado. A ver. En el año 1507 se convierte en sacerdote. Está la historia de que su primer misa se le cae poquito el vino, que para ese momento pues ellos, aún en la actualidad, creen que literalmente la sangre y el cuerpo de Jesús. Al tenerle en su mano no pudo contener de que cómo voy a tener yo en mis manos a mismo Señor, y pues de los nervios se le cae poquito y pues fue su primer misa celebrada. En el año 1510 viaja él a Roma. Él quiso llegar, pensó que al llegar a Roma iba a ser la nueva Jerusalén, una ciudad hermosa, llena, ¿verdad?, de religiosos, de gente que adoraba a Dios, pero fue su sorpresa otra. Al llegar a Roma, él miró hagan de cuenta, Las Vegas, un lugar de prostitución, un lugar donde no solamente las personas estaban cometiendo actos abominables, sino también los religiosos. Él llega allí y mira personas del clérigo haciendo cosas que no debían de estar haciendo. Fue una gran sorpresa para él, eso le dolió mucho. En el año 1512, todo eso se cuestionaba para que se callara la boca. Él estudia un poquito más, se convierte en un doctor, obtiene su doctorado en teología. Y siendo él ya teólogo, un maestro, cometen su primer error, ¿verdad?, al tener este hombre ahí, porque lo hacen maestro, pues ya es teólogo. Y le empiezan a enseñar que él debe de ser el maestro y empieza a enseñar los libros de la Biblia, desde Salmos en adelante, al llegar a este libro, Romanos. En Romanos se le abrió su mente una frase que dice ahí, el justo por la fe vivirá. Amén. Después llega Gálatas igualmente. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién los interrumpió? Ustedes iban bien, empezaron en el espíritu y terminan en la carne. Han vuelto otra vez a la ley. Todas esas cosas que él estaba leyendo, estudiando ahora, porque él era maestro, cuando las estaba estudiando le pegaban a él. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos guiando nosotros a la gente? Un simple hombre, pero que Dios lo respaldaba. En un viaje que él tuvo a Roma, iba a subir las escaleras santas. La escalera santa, dice un mito, que se cree transportaba por manos de ángeles de Jerusalén a Roma. Nomás se las puse porque eso es lo que dice. Pero esas son las santas escaleras, porque son las escaleras que subió Jesús. No sé si sea una réplica, porque no creo que hayan traído las mismas, pero las que Jesús subió cuando se topó con Pilato, cuando fue enjuiciado. Entonces cada escalera era un Padre Nuestro. Y al llegar a la cima, el alma de aquel por el cual estabas tú intercediendo, o orando, o rezando, salía del purgatorio. Dice en la biografía que Martín Lutero lo que le dolió es de que sus padres todavía vivían. Si estuvieran muertos los hubiera haber sacado de ahí y mandado al cielo.
pero todas estaban vivos. ¿O por quién iba a orar? Pero justamente ahí, antes de llegar, dice que se le vino a la mente las palabras que estaba él estudiando. El justo por la fe vivirá. En ese momento se para de ahí, deja todo y se regresa. ¿Cuántas veces así nos ha pasado a nosotros? Que viene la palabra y te redarguye adentro y te dice, ¿qué estás haciendo? Párate de aquí y vuélvete. Amén. Si no han escuchado eso, hermanos, es que traen bien sucia la conciencia. En esos años, en 1517, Juan, disculpen porque son alemanes estos nombres, Juan Tetzel estaba recogiendo dinero para la construcción del nuevo templo, la Basílica de San Pedro en Roma, todavía está. A cambio de indulgencias, tú dabas dinero, te daban un papel donde ahí estaba tu nombre, quedaba, y tú automáticamente tenías un pedazo en el reino de los cielos. Eso hizo que la gente, todos dieran. A ver, dijimos, hermanos, ¿saben que el Señor me puso y que todos los que hoy den de $1,000 para arriba ya tienen el reino de los cielos ganados? Si fuera así, ¿verdad? Yo me endrogaría hoy con las tarjetas. No me importa estar endeudado y que me metan a la cárcel con tal de que ya tengo el cielo ganado. ¿Ya qué me puedes hacer? Mátame. Ese mismo año, 1517, justo cuando se celebraban el día de los santos, de todos los santos, escribe Lutero sus famosas 95 tesis, lo pone en la puerta del castillo de Wittenberg, va y las clava allí, porque obvio que era un día festivo, iban a venir muchas gentes, pone sus 95 tesis, 95 escritos de por qué él estaba molesto, por qué la iglesia estaba mal. Dentro de todo eso es lo de las indulgencias. Martín Lutero se cayó todas las cosas sucias que miró de los líderes. Se cayó todo eso. Lo que no pudo callar es cuando ya estaban vendiendo el reino de los cielos. Porque ahí las palabras se le habían quedado, el justo por la fe vivirá. ¿Dónde estaba la fe entonces? Estaban comprando ellos, eso ya a él no le agradó, fue algo que no lo pudo dejar ya. Va a su casa, o a donde fue él, y escribe esas 95 tesis, esos 95 escritos. A veces una jonona grandota, va y la pone en la mera puerta de esa iglesia. Obvio que esto a nadie le gustó. El objetivo de Martín no fue dividir la iglesia. Porque hasta ese momento, para él, esa era la iglesia del Señor. Él no quiso dividirla. Él no quiso crear otra iglesia. Una iglesia que hoy en día y traen su nombre, los luterianos. En su mente no pasó eso. Él no creo que haya llegado su pensamiento tan lejos al decir, me voy a salir yo voy a hacer mi iglesia. Yo voy a ser el líder y yo voy a pastorear ahora a todos los nuevos que van a venir. Porque en ese momento no había eso. No había eso. Él tan solo quería que las cosas que estaban sucediendo equivocadas se corrigieran. Se les hablara la verdad al pueblo. Se les dijera que no por indulgencias o por cantidades grandes de dinero ibas a ganarte el reino de los cielos. Tenías que tener fe. En 1521 llaman a Lutero, de ahí para adelante sus años fue una guerra. Y me imagino que debe haber sido como la de David y Goliat. ¿Verdad? Lutero, un hombre simple, pequeño, se estaba enfrentando contra Goliat. Pero igualmente, así como a David, Dios estaba con Lutero. Y lo llaman, conocida como la dieta de Worm, W-O-R-M.
citan a Lutero, tenían que retractarse de los escritos, no en todas las tesis, unas 45, pero eran las que le tiraban más a la iglesia. Le dijeron, tienes que retractarte de eso y someterte. Martín ya iba con esa mentalidad, que dijo, no voy a poderlos hacer cambiar de mente. No los voy a poder hacer. Pero hay algo que impactó en su corazón, así como Jeremías 20, versículo 7, donde dice Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte. Jesús, traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir con nuestra adoración. Derramo mi corazón.